Colombia ha exportado varias cosas a México. Digamos que en México están viviendo una situación con el tema del narcotráfico que nosotros vivimos en los años 80 y en los años 90. ¿Y por qué no, Claudia? Podrían terminar también viviendo un expresidente que no deja gobernar al siguiente, a pesar de que sean de la misma corriente política y le haya hecho campaña. Es decir, nosotros eso ya lo hemos vivido aquí. Usted se está refiriendo al expresidente Uribe respecto al presidente Santos. Correcto. Y que eso lo copien allá en México. Y además porque lo que dice el señor Matienzo es, López Obrador tiene las calles y claro que tiene una popularidad enorme. Entonces, ¿será que allá puede terminar sucediendo lo que aquí? Que si no le hicieron caso, si no nombra al que yo le digo, entonces me pongo furioso y voy de oposición. Porque no cumplió con lo que usted dijo que iba a hacer en campaña, cuando pues la señora Sheinbaum será la presidenta desde el próximo domingo. Sin duda ese será uno de los retos que va a tener Claudia Sheinbaum, porque acuérdese que cuando López Obrador perdió frente a Felipe Calderón o Peña Nieto. Bueno, Peña Nieto. Es que fue candidato 3 veces. López Obrador claro. Perdió contra los dos. Pero estoy hablando desde cuando él llenó el Zócalo, pero no un día, sino días y semanas, porque él decía que las elecciones habían sido fraudulentas y entonces que había que volver a contar. O sea, él tuvo la capacidad por mucho tiempo de tener al país en esa zozobra de qué iba a pasar con la elección de su contrincante, porque él no aceptaba la derrota. Entonces ya está probado que él es capaz de movilizar las calles de una manera pues que puede tener algún efecto. Pero mire, Claudia, como lo decíamos y lo mencionaba también Gonzalo, quien sea elegida, porque ya sabemos que van a ser elegida alguna mujer, todo indica que Claudia Sheinbaum pues va a tener una responsabilidad muy grande con las mujeres de su país, porque recordemos que México es considerado un símbolo del machismo. Cuando hablamos de México pensamos en el mero macho, pensamos en la cantina, en el hombre fuerte, en el charro mexicano, y así se ha visto personificado en el cine, en la música y en todas las telenovelas de ese país. Así que sí es muy significativo que una mujer llegue a la presidencia. Y además tiene una responsabilidad muy grande, como lo hizo ver la cantante Vivir Quintana en esta canción que se llama Compañera Presidenta, que es su más reciente composición y que la hizo justamente por la certeza de que la próxima persona que gobierne México va a ser una mujer. Escuchemos un pedacito. Compañera presidenta, seas quien sea presidenta. Y es que en México hubo 184 feminicidios en el primer trimestre de este año, Camila. Si bien es una cifra inferior a la que hubo en años anteriores en el mismo periodo, sigue siendo una cifra, por supuesto, inaceptable. 13 de cada 100 llamadas a la línea de emergencia 911 son por violencia de género. Pero el reto de equidad de género que va a tener que enfrentar la mujer que gane la presidencia de México no es solo por violencias basadas en género, también hay una brecha salarial que, según el Instituto Mexicano de Competitividad, se traduce en que por cada 100 pesos que devenga un hombre en México, una mujer recibe solo 84. Y además hay una brecha de empleo que se nota, según el Observatorio del Trabajo Digno, en que el 16% de las mujeres mexicanas que quieren trabajar no lo pueden hacer. ¿Por qué? 4 millones porque estuvieron buscando trabajo, no encontraron, ya se cansaron. 17 millones porque no pueden tener un trabajo remunerado porque están ocupadas cuidando a sus hijos, cuidando a sus padres, cuidando el hogar. Y 700,000 que siguen buscando trabajo.
Claudia, pero cuando uno mira a otros países, y lo digo porque en Colombia hacemos ese estudio constante de que tanta representatividad tenemos nosotras las mujeres en el sector público y en el sector privado. Y contrario, por ejemplo, a lo que muchos creen, Colombia está mucho más avanzado que otras latitudes en el continente. Entonces, en México, ¿cómo están? Pues para hablar del poder que tienen las mujeres en México, conseguí las siguientes cifras. Han venido mejorando, o sea, ha venido mejorando la representación de las mujeres en los cargos de poder. Todavía no es paritaria la representación y además pues hay que tener en cuenta que en México hay 6 millones más de mujeres que de hombres. Empiezo por el sector privado. En el sector privado las mujeres mexicanas ocupan el 38% de los cargos directivos. Es una cifra importante y que se ha incrementado significativamente en los últimos años, pero solamente ocupan el 10% de los puestos de las juntas directivas. En el sector público, las mujeres tienen el 50,8% de los escaños del Senado y el 48% de los de la Cámara. Es un avance notable si se tiene en cuenta que en 1993, cuando se estableció la paridad, no como una obligación, sino como una recomendación, solamente el 14% de los escaños del Congreso estaban ocupados por mujeres. Ese principio de paridad, Camila, se volvió obligatorio hace poquito, en 2019, para los 3 poderes del Estado. Y por eso, por ejemplo, hoy en día, en la Suprema Corte de Justicia son 6 hombres y 5 mujeres. Voy a terminar, Camila, con un testimonio que encontré de la primera mujer en ser elegida popularmente en México. Ella pues debe estar muy feliz, en su espíritu debe estar muy feliz de saber que este domingo una mujer llegará a la presidencia. Se trata de Griselda Álvarez. En 1979, 24 años después de que se aprobara el voto para las mujeres en México, ella logró ser elegida como gobernadora de un estado, Colima. Esto le dijo en 2018 a quienes hicieron un programa de la Universidad de Colima. Ella era una escritora que era muy atacada porque se atrevía a decir lo que pensaba, a pesar de que, por supuesto, ese no era el rol que la sociedad mexicana aceptaba para las mujeres. Escuchemos un pedacito de Griselda Álvarez. La probabilidad de llegar al gobierno surgió del ataque de... Espera. Sin querer. Que le dieron una oportunidad muy grande, un pueblo muy avanzado, con unos hombres muy especiales, que son verdaderamente hombres, y por eso se atrevieron a poner en la primera silla a una mujer, seguros de su virilidad, seguros de su virilidad, obviamente haciendo alusión a que para esa época, para muchas personas votar por una mujer era pues votar por alguien débil y no relacionaban la debilidad con el poder. Pero a ella sí le dieron esa responsabilidad con un sacrificio muy grande que tuvo que hacer, Camila. Cuando fue elegida gobernadora de Colima, se fue sola, dejó a su familia y ella se fue sola a meterse 24/7, sobre todo a trabajar por la educación. Años después, que retomó su vida como escritora, reflexionando sobre lo que había sido para ella ocupar ese cargo, haber dejado a su único nieto que tenía leucemia, a su hermana que murió de cáncer el mismo día en que ella estaba terminando la campaña, escribió unas palabras que pasaron a la historia, abro comillas. No sé si fue una pírrica victoria, que ahora reflexiono y aquilato. Metí amor y familia en un retrato y fue el poder la línea divisoria. Esa elección, precisamente por eso que usted menciona en México, Claudia, es muy importante para todo el continente. 1, por el tamaño de la economía mexicana, pero 2, por el referente que es para muchos países, como para Colombia y su gobierno. Recordemos que las políticas que se están implementando, que han sido implementadas por Andrés Manuel López Obrador en México, son muy similares a las que quiere implementar el propio presidente Gustavo Petro. Entre esas, ¿sabe cuál, Lucas? Los trenes. El primero que empezó a hablar del tema de trenes... pues digo, después acá me van a salir todos, no, yo hablé primero de trenes, pero en estos momentos, el primero que inició otra vez con los trenes y con esa inversión que se tenía que hacer en las líneas ferroviarias
fue Andrés Manuel López Obrador. El famoso Tren Maya. Exacto. Que ya está funcionando, y también, Camila, el tren interoceánico, que así como el presidente Petro está proponiendo, busca reemplazar al Canal de Panamá o complementarlo. Y tienen relaciones muy cercanas los dos gobiernos, por eso lo que vaya a pasar, que pues todo indica que es Claudia Sheinbaum este fin de semana en las elecciones mexicanas, es fundamental. Pero hablando de mujeres, Ana Cristina, con lo que hemos vivido nosotros en Colombia en estos últimos días, que es aterrador. Tan aterrada está la gente que mire que una persona que trabaja conmigo me dijo que esta mañana, cuando salió con su hija para llevarla al colegio, un señor en la calle la paró a gritos y le dijo: por favor, eduque muy bien a su hija para que no termine metida con una tarbán como estos que terminan haciendo lo que hemos visto en estos últimos 2 días. Asesinatos de hombres que matan a sus parejas sin ninguna explicación. Y entonces el país está tan conmovido que incluso en las propias calles mujeres experimentan esto, que les dicen: cuide muy bien a su niña, edúquela muy bien y sepa muy bien y ayúdele a identificar cuando esté con un tipo que es un asesino, que es un psicópata y que la puede terminar dejando muerta. Sí, Camila, a los que hay que educar es a los atarbanes, a esos es a los que hay que educar primero, para que no maten, para que no sean violentos, para que no insulten mujeres. Y esa educación empieza desde la casa y empieza con el ejemplo de los papás. Entonces, claro, a las mujeres hay que educarlas para ser fuertes, pero también hay que educar a los hombres primero para enseñarles a respetar a las mujeres y a controlar la ira, Camila. Ah, no, eso por supuesto, Ana Cristina, pero en esa educación que se hace sobre las mujeres de cómo aprender a identificar la violencia, ¿no? Porque muchas veces una amiga le dice: no, es que mi novio me hizo tal cosa. Y me dice: pero ¿cómo no te habías dado cuenta que esa era una señal de que este tipo iba a terminar haciendo algo así? ¿Existe algún tipo de herramienta que uno pueda decir: oiga, si mi novio me grita, esta es una señal de tal cosa? Si me revisa el celular, es una señal de tal otra. ¿Existe algo en donde las mujeres podamos mirar exactamente qué tipo de actitudes son las que tenemos que estar muy pendientes cuando estemos en pareja? Sí, Camila, y nos quedamos en México, porque en 2019 una investigadora social que es Marta Alicia Tronco inventó una herramienta que se llama, o creó una herramienta que se llama el violentómetro. Si la podemos poner en cámara, por favor, y yo les voy explicando a los oyentes. Pónganse en la cabeza, o sea, háganse la imagen de un termómetro que de abajo hacia arriba empieza en verde, después pasa amarillo y pasa rojo. Entonces, en verde es una reacción de alerta. Entonces, es decir, las reacciones que empiezan a ser como peligrosas. Entonces, por ejemplo, bromas hirientes, hacer bromas de las mujeres, chantajear, mentir, engañar, ignorar, ley de hielo, o sea, que no te hablan, chistes inadecuados. Eso es, digamos, una primera alerta. Cuando se pasa el termómetro amarillo, es decir, cuando la alerta es mucho mayor, cuando hay un mayor peligro, cuando son celosos, cuando stalkean o acechan, cuando lo culpabilizan a uno, lo descalifican, lo ridiculizan en público, lo humillan en público, cuando le tratan de controlar o de prohibir cosas, cuando destruyen artículos personales de uno, cuando lo manosean, cuando lo golpean por juego, esos golpecitos de juego, ojo con eso, pellizcos y arañetazos, empujos o jalonazos. Eso ya va subiendo el nivel de alerta. Y cuando ya es rojo, ¿cuál es el rojo del violentómetro? Cuando dan una cachetada, cuando dan patadas, cuando encierran, cuando aíslan, cuando hacen la sextorsión, que es algo ya tan normal, tan normalizado pues entre los más jóvenes, amenazar con objetos o armas, difundir, ojo con esto, difundir contenido íntimo sin el consentimiento por medios digitales, que esa es una forma de extorsión. También está amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar y ya pues el feminicidio. Pero ahí van todas, ese violentómetro que vamos a publicar en la página de Blue Radio es una herramienta que todas deberíamos tener para empezar y no solamente para nosotras, sino para compartir con las amigas, porque entre las amigas nos cuidamos. Claro, entre las amigas nos cuidamos y también los familiares, y que los hombres, o sea, Lucas, Gonzalo, Sebastián, Óscar, Hugo Mario, todos, pónganse también a leer el violentómetro y a ver en qué momento se ha incurrido en una actuación tal, porque pues nunca es tarde para corregir, ¿no, Claudia? No quiere decir que el hecho de que se hayan cometido ese tipo de actitudes no se puedan corregir en el futuro con otras relaciones.
Bueno, para los hombres que si tienen alguna de las indicaciones que está en verde, busquen ayuda porque ahí hay un comportamiento que los va a llevar a ustedes a desatar comportamientos violentos que pueden ser muy lamentables. Pero para las mujeres con esos comportamientos que están en verde, deje a ese hombre. Hay muchos hombres que son buenos. No hay que estar, uno no le debe la vida a un hombre, uno no le tiene que deber absolutamente nada a un hombre. Déjenlo, aprendan a estar solas, busquen a otras personas que las pueden acompañar, que pueden llenar su vida. Y si ya están en los comportamientos de amarillo y de rojo, esto es amarillo, pedir ayuda a las autoridades, y rojo, pues es que ya esto es la muerte. Entonces rojo es denunciar. Pero solamente con las señales de verde, déjelo. Hay otros hombres que son buenos, no tiene que estar con ese.